como una cláusula negada. La negamos al final de todas las que ya tenemos modeladas y están en el sistema. ¿Bien? Si ustedes tienen alguna duda, me interrumpen, no tengo problema, y enfocamos para que nadie se quede con la duda. Bien, entonces el primer paso, ya pusimos negada la cláusula que queremos corroborar, y como dice acá el método de inferencia, es resolución por refutación, tenemos que llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, significa que esta pregunta que nos estamos haciendo es verdadera, porque la estamos negando en la base de hechos. Entonces, si la negamos y es verdadera, es porque necesariamente va a haber una contradicción en algún momento. Si no llegamos a esa contradicción, entonces significa que esto no se cumple, que Luis no juega a algún deporte. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta ahora? Bien, bien. Bueno, entonces, por eso es que el motivo de negarla y sumarla a la base de hechos ya cargada. Veamos cómo es entonces este método de inferencia. Lo que hay que hacer en este método de inferencia es ver en todas las cláusulas que están, cómo las puedo emparejar de a dos y después unificarlas. Acá tenemos tres cláusulas. Y tenemos que ver la forma de ir emparejando de a dos de tal manera que se vayan eliminando sus enunciados y se vaya simplificando y lleguemos a una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Que se afirme y se niegue algo. Exactamente lo mismo. Entonces estaríamos en una contradicción. Por ejemplo, hay varias formas de hacerlo, no hay un solo camino para hacerlo. Pero bueno, yo les voy a mostrar dos caminos para resolver este pequeño problema. Por ejemplo, en la primera, acá dice que de la cláusula 1 y la cláusula 3, yo puedo reemplazar y por x. Fíjense, la cláusula 1 es esta, que dice no juega Pedro X o juega Luis X. Y la cláusula 3, que es esta que habíamos agregado negada, que dice no juega Luis Y. Si yo reemplazo Y por X, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que juega Luis X, porque estuvimos reemplazando Y por X, y X ya está. O sea que acá no tengo que hacer un reemplazo, y quedaría no juega Pedro X o juega Luis X. Si juntamos estas dos, vemos que podemos anular no juega Luis X con juega Luis X. Si esta está negada y esta no está negada, entonces estas dos se anulan. ¿Cómo queda entonces el resultado del emparejamiento y unificación de estas dos cláusulas? Queda simplemente este término, no juega Pedro X. Este resultado va a ser una nueva cláusula que se suma a todas estas. Bien, para crear esta nueva cláusula usamos la 3 y la 1. O sea que ya están usadas. No la usamos de nuevo. Bien, quedaría entonces la 4 y la 2. Porque esta 2 no la usamos. Entonces lo que hacemos es emparejarla. ¿Cómo la emparejo? Bueno, de 4 y 2 reemplazo X por fútbol. Entonces, acá me quedaría fútbol, perdón. Bueno, como es el resultado, lo puse ahí. Acá sería, no juega Pedro a fútbol y juega Pedro a fútbol. Acá, vean, juega Pedro a fútbol y la cuarta, esta, le reemplazo X por fútbol. No juega Pedro fútbol. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta 4, en realidad, control C, lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Ahí. Entonces, de la 2 y la 4, si yo reemplazo X por fútbol, vean, quedaría así. No juega Pedro fútbol, juega Pedro fútbol. Y acá llegamos a una contradicción. La cláusula entera afirma una cosa y esta cláusula entera afirma la otra, y por eso llegamos a una cláusula vacía o una contradicción.
¿Qué significa esto? Significa que lo que estábamos preguntando sí se verifica, o sea que sí Luis juega algún deporte. Bien, esta es una forma. Otra forma sería, este es el mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer de otra forma. Es exactamente el mismo ejemplo. Acá están las tres cláusulas. Esta, la última, es la negada, la que queremos averiguar. Y lo que hicimos acá es, por ejemplo, de 1 y 3, de esta y esta, voy a reemplazar X por fútbol. A X por fútbol. Entonces, quedaría, ¿juega Pedro fútbol o juega Luis fútbol? Que sería de la primera. Y acá, no juega Luis fútbol. Vemos que podemos entonces eliminar esta, que no está negada, y esta que está negada. O sea que lo único que nos queda como resultado es este. No juega Pedro fútbol, que sería la cuarta, la que se agrega acá. Entonces, la vamos a poner, así no nos confundimos. Control C, la ponemos acá abajo, Control V. Esta sería la nueva, que es el resultado de estas dos. Ya usamos las 3, ya usamos la 1, la única que nos queda es la 2 y la nueva, que es 4. Y vean que estas dos, que sería la 4 y la 2, acá puse mal, fíjense que la 2 es acá, así, siempre, acá. Entonces la 2 no está negada y la 4 está negada, que sería la nueva, la que hicimos recién. Entonces, como hay una contradicción acá, llegamos a una cláusula vacía. Como llegamos a una cláusula vacía, la respuesta es sí, Luis juega al fútbol. En el caso que no podamos llegar a una cláusula vacía, nunca lleguemos, entonces sería la respuesta no, Luis no juega al fútbol. ¿Sí? Este sería entonces el primer formalismo, esquema lógico, que en base a todo lo que han modelado en conceptualización, tienen que pasar a implementar, si eligen este formalismo, de esta manera las reglas. Entonces también va a haber lenguajes que ya están preparados para para el desarrollo de este tipo de sistemas basados en conocimiento, que van a implementar de esta manera la base de conocimiento y el método de inferencia. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Si no, pasamos al siguiente formalismo. Yo no entendí por qué concluye que juega Luis fútbol. Bien, concluimos que sí juega porque llegamos a una cláusula vacía. ¿Qué significa una cláusula vacía? Que llegamos a una contradicción. Fíjense que acá dice, no juega Pedro al fútbol, y acá dice, juega Pedro al fútbol. Son dos cláusulas que afirman lo contrario. Entonces, por eso hay una contradicción acá. Estas dos cláusulas, tengan en cuenta que está en la base de hecho, y en la base de hecho no puede haber una contradicción. Si hay una contradicción, significa que esta que agregamos, que es la que queríamos averiguar, no está bien. Por eso es que el método, cuando uno se pregunta algo, como en este ejemplo, que Luis juega algún deporte, lo que tenemos que hacer es negarlo. Agregarlo a la base de hecho negada. Si esto es verdad, entonces la negada es mentira. Y cuando hagamos el emparejamiento y unifiquemos, siempre vamos a llegar a una cláusula vacía. Por eso, cuando llegamos a una cláusula vacía, a una contradicción, el resultado, la respuesta es que sí, es verdadera. Sí juega Luis al fútbol, que era lo que nos preguntamos acá. ¿Bien? Perfecto, Robert. Sí. Buenísimo. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver otro que es uno de los más sencillos, pero también de los más flojos formalismos que existen. Así que a veces uno se tienta en elegir este formalismo, pero verdaderamente lo que tiene de fácil lo tiene de desventaja en muchas cosas. Lo principal que tiene de ventaja este formalismo es que no controla la consistencia de lo que uno representa.
Entonces puede haber redundancia, puede haber incoherencia, contradicciones. No es como este formalismo, por ejemplo, que te vas dando cuenta de que si hay una contradicción sale a la vista. Bueno, dicho esto, lo mismo lo vamos a ver porque un formalismo es uno de los primeros y al que se usaba antes. Redes semánticas es el formalismo que tiene dos elementos: los nodos, que representan conceptos o instancias de ellos, ¿sí? Conceptos ya lo vimos, sabemos qué son los conceptos, y las instancias, ¿qué serían? Por ejemplo, yo tengo un concepto de elefante, y la instancia de elefante es Dumbo. O sea, de todos los elefantes tengo uno en particular que se llama Dumbo. Esos son instancias. Entonces, cada nodo va a representar o conceptos o instancias. Y vamos a tener arcos que pueden ser de dos tipos: descriptivos o estructurales. Bien, los descriptivos describen al nodo, como por ejemplo, tiburón es de color gris. Acá hay un arco descriptivo. Y estructurales son estos tres, ¿sí? Que dice, es parte de, instancia de o subclase de. Por ejemplo, acá tengo que Dumbo es instancia de elefante. Entonces, este es una relación, un arco estructural. ¿Bien? Bien. Esto sería los elementos que tiene las redes semánticas. Bien, un ejemplo típico sería, yo tengo ya cargado esta red. ¿Cómo hice esta red? Esta red la hice en base a las deducciones que tuvimos hasta el momento. En este caso, esta red es un ejemplito típico que está en internet. Vean que se trata de animales, hace una discriminación entre animal, hembra, macho. Hay una clase que es elefante, instancias de elefante, algunas características de elefante como gris, que sería la instancia concreta de un valor concreto de lo que tiene un elefante. Vean acá, por ejemplo, planta, subclase de ser vivo, animal, subclase de ser vivo. Bien, esto lo diseñaron en base a las deducciones que hicieron hasta el momento, y el modelado que hicieron hasta este momento. Profe, así como ustedes tienen, ¿sí? ¿el gris sería una instancia de elefante? No, gris sería una instancia de color si es que yo a color lo pongo como un concepto. Como ahora está con una relación, no es esto sería un concepto aparte. Así está diseñado el ejemplo, ¿no? Vaya a saber uno por qué el que diseñó esto lo hizo así. Ustedes son, digamos, los que van a diseñar esta red, de tal manera que les sirva para resolver el problema que tienen que resolver. ¿Cómo lo van a hacer a esta red? La van a hacer en base a todo lo que ya han adquirido de conocimiento y han modelado en la etapa de conceptualización. Es como cuando ustedes tengan que armar en este formalismo que vimos, estas cláusulas ustedes las forman igual, de la misma manera, las forman en base a lo que han adquirido y han modelado en la conceptualización. Bien, este es un ejemplo aislado que saqué de internet, que lo bajé, y el que lo hizo, bueno, vaya a saber por qué lo ha puesto así. Yo lo hubiera puesto de otra manera, pero bueno, da como para el ejemplito, estaba bien. Entonces, la instancia de elefante es Dumbo. Gris solo lo describe el elefante. Por eso esto es una relación a donde dice color, describe elefante, ¿sí? La instancia es Dumbo, que sería un elefante en particular de todos los elefantes que va a contemplar este problema. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, bien. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Entonces, un ejemplito de cómo podría ser un ejercicio de esto es, te dan una red semántica ya hecha y nos preguntamos varias cosas, algo teórico y algo práctico. Por ejemplo, acá, indique lo que representan los nodos Dumbo y Mael.
Entonces acá está Dumbo y acá está Mael. ¿Qué representa? ¿Qué son Dumbo y Mael en esta red en particular? Cualquiera que me responda. ¿Quién se anima? Son instancias, ahí según la flecha que indica, son instancias de elefante. Son instancias de elefantes. Hay un elefante que se llama Dumbo y un elefante que es Mael. Son instancias del concepto elefante, ¿sí? Después dice, por ejemplo, indique 2 arcos descriptivos y 2 arcos estructurales. 2 arcos descriptivos y 2 estructurales. Sabemos que los descriptivos describen al concepto y los estructurales pueden ser es parte de, instancia de o subclase de. ¿Quién se anima a decirme? Acá está la red. ¿Quién me nombra 2 arcos descriptivos? ¿Quién se anima? Chin, 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 chin. Está fácil. De elefante a gris, color, tiburón a gris, color, ballena a gris, color. Perfecto. Estos 3 son descriptivos. Estos 3 arcos. Perfecto. Hay 3 arcos descriptivos y después 2 estructurales. Bueno, estructurales hay un montón, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mael también es una instancia de... Acá está mal, pero porque Mael es masculino. ¿O es indistinto? No me acuerdo. No sé, pero, por ejemplo, Dumbo es instancia de macho. Elefante es subclase de mamífero. Lo único que tienen que tener acá en cuenta es que el sentido de la flecha. Si van a ponerle una relación que sea coherente con el sentido de la flecha, ¿sí? Elefante, el color de elefante es gris, ¿sí? O sea, está la flecha para allá. En el caso de que sea animal, oxígeno, ¿necesita también estructural? No. ¿Qué sería este? Descriptivo. Bien, los estructurales son estos 3. Es parte de, instancia de, subclase de, ¿sí? No me había dado cuenta. Acá hay estructurales, por ejemplo. Descriptivos. Bien. Vean que en realidad es bastante sencillo esta representación, pero es muy, muy floja y es muy fácil de llegar a incoherencias o a contradicciones. No se controla muy bien esa parte. Ya en este ejemplo sencillísimo, que mucho no nos va a ayudar para resolver grandes problemas, ya hay cosas raras representadas. Entonces, verdaderamente no lo quiero tirar abajo a este esquema, a este formalismo, perdón, pero verdaderamente es muy flojo, no le va a servir en la vida real utilizar algo así como esto. Sobre todo cuando estamos resolviendo problemas muy complejos. Imagínense una red semántica de un problema complejo. Imposible de manejar, imposible de controlar si hay inconsistencia. Así que por eso la vemos, pero en la vida real yo creo que es muy poco factible de que puedan utilizar un esquema como este. ¿Sí? Sí, sí, dependiendo también del formalismo, del lenguaje, cómo van a implementar el lenguaje. ¿Sí? Si el lenguaje soporta, por ejemplo, poder programar esto y programar esto, a lo mejor la opción de ustedes como diseñadores es usar un poco de formalismo acá y un poco de este formalismo acá. Yo no lo hice nunca. O sea, siempre he elegido un solo formalismo para no complicarme la vida, pero ¿por qué no? Se puede diseñar, pueden hacer eso, ustedes son los diseñadores. ¿Sí? Bien, gracias, Javi. Bueno, hay un formalismo que deriva de esto, que es un poquitito más completo, podríamos decir, porque como este es muy flojo, que se llama gramática de casos, que la profe Nilda va a hacer un ejemplito de esos ahora, más enseguida. Bien, ¿tienen alguna duda de este formalismo, red semántica? Si no tienen, seguimos.
¿No? Buenísimo, entonces seguimos. Bueno, otro formalismo es redes de marcos. Bien, aquí también nosotros nos guiamos en lo que es lo que presenta el libro de Gómez, pero estuve viendo en internet que hay modificaciones, hay mucha gente que lo usa, lo representa de diferente manera, pero en sí tiene todos los elementos estos que vamos a nombrar y que vamos a analizar. O sea, lo pueden representar con cuadradito, con redondelita, o algunos agarran y hacen una red semántica bien controlada y usan esa red y después le agregan todo lo demás de marco, de redes de marco. Bien, nosotros nos vamos a guiar de Gómez y les presento más o menos cómo es este formalismo. Entonces, redes de marco tiene estos elementos. Tiene los marcos que van a representar conceptos e instancias de conceptos, parecido a los nodos de una red semántica. También vamos a tener relaciones que van a ser las dependencias entre los conceptos. También similar, relaciones a lo que es una red semántica. Después tenemos propiedades, que son los atributos de los conceptos que van a estar dentro de los marcos, que ya vamos a ver en el ejemplo. Y vamos a tener facetas, que esto es algo que es un punto a favor de este formalismo, que lo que hace nos permite representar restricciones sobre los valores que tomarán las propiedades. Propiedades o atributos, le decimos también nosotros, ¿sí? Bien, veamos que los marcos, hay dos tipos de marcos que podemos representar. Un marco clase, que representa conceptos, clases y conjunto de propiedades comunes al concepto. Y tenemos marco instancia, que representa elementos específicos de los marcos clases que contienen información concreta. ¿Sí? Como vimos hace rato, podría ser marcos clase, en este caso para marco clase sería elefante, y marco instancia sería jumbo, dumbo del supermercado, dumbo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver cómo se representa. No se representa como en las redes semánticas, con una simple circunferencia o óvalo, sino que es mucho más complejo, más completo. Después tenemos las relaciones, que las relaciones pueden ser estructurales, que son estas, subclase de o instancia de. Bien, superclase de o representa a. Estas son las relaciones que existen en marcos, en redes de marcos, y tenemos la otra tipo de relaciones que son los ad hoc, que expresan relaciones a medida entre los conceptos de dominio. O sea, todo lo que no se pueda representar con estas relaciones y es propia del dominio, lo vamos a representar con relaciones ad hoc. Ya vamos a ver el ejemplo que preparé. Bien, esto sería entonces, ya tenemos los marcos, cómo hay que representarlo, las relaciones, ahora las propiedades. Las propiedades están dentro de los marcos, y pueden ser propiedades de clase, bien, o sea, son propiedades que están dentro de un marco clase, que son atributos genéricos de un concepto clase. Se definen y rellenan en el marco clase y tienen el mismo valor en todas las instancias de la clase. Bien, y tenemos propiedades de instancia que se definen en el marco clase pero se rellenan en una instancia. Bueno, veamos, y después vamos a ver la faceta. Veamos ejemplos si no los mareo. Tenemos dos tipos de marcos. Bueno, acá tengo un ejemplito. Sepan disculpar, no tuve tiempo de digitalizar esto, así que le saqué una foto y lo mandé, pero sirve para el ejemplo. Fíjense, acá dice, represente el dominio de bebidas mediante una red de marcos que contenga al menos 3 marcos. Clase, 3 marcos clase y 3 marcos instancia. Bien, este diseño lo pueden hacer como ustedes quieran y va a depender de si resuelve o no el problema que tenemos que encarar.
En este caso yo lo diseñé de esta manera, y ya saben que al igual que los otros formalismos que vimos, todo esto que diseñamos está en base a la conceptualización que hicimos y a todo lo que adquirimos hasta el momento. Bien, entonces por ejemplo, acá yo tengo un marco clase, MC dice acá, perdón mi letra que soy zurdo, un marco clase bebidas. ¿Sí? Después tengo acá, por ejemplo, dos marcos clase que van a ser subclases de bebida. Tengo acá un marco clase bebida fría y un marco clase infusiones. Estos dos marcos clase son subclases de este marco clase. Bien, entonces, acá me decía que al menos 3 marcos clase, acá están los 3 marcos clase, ya al menos, o sea, pueden ser más. Y 3 marcos instancia. Bien, sabíamos que tenemos entonces marcos clases y también podemos tener otro tipo de marcos que son las instancias. En este caso hice varios marcos instancias. Por ejemplo, del marcos clase bebida fría, el marco instancia Coca-Cola, ¿sí? Que es de todas las bebidas frías, una en particular que es Coca-Cola. Después tenés marco instancia soda. Bien, si tengo una soda, por ejemplo manejo una soda, en este ejemplo lo simplifiqué así. Después tengo marco instancia jugo de naranja. Tengo 3 marcos instancia que son instancias de, del marco clase bebida fría. Y en infusiones tenemos 2 marcos instancia. Uno que es té negro y otro marco instancia que es café expreso. De todos los cafés, el café expreso. Bien, entonces acá ya estaría cumpliendo con los 3 marcos clase y más de 3 marcos instancia. ¿Qué sería esta parte que vimos recién? Los 2 tipos de marcos que podemos representar. Ahora veamos un poco las relaciones. Las relaciones pueden ser estructurales, o sea, subclase de instancia de, superclase de o representa A. O si no, relaciones ad hoc. Veamos otra vez el ejemplo. Acá en el ejemplo vean que me pide por lo menos una relación ad hoc y no me dice nada de las relaciones estructurales. Así que yo acá lo que diseñé fue, acá vean, esta relación, subclase D, es una relación estructural. Estos dos marcos clase son subclase de este marco, que puede ser como una superclase, ¿sí? ¿Por qué decimos clase y subclase? Porque esto ya lo vamos a ver, todos los atributos que definamos acá lo heredan las otras clases, por eso es clase y subclase. O sea, es como un concepto como lo de orientado a objeto, ¿vieron cuando programaron orientado a objeto? Algo parecido. Bien, acá tengo otras relaciones que también son estructurales, vean que es instancia D, instancia D, instancia D, son 3 relaciones estructurales de que vincula el marco clase bebidas frías con las instancias, con los marcos. Y acá también es lo mismo. Y vean que esto es un ejemplo de una relación ad hoc. Vean que es una relación que no describe una estructura, cómo está compuesto, sino relaciona 2 marcos con una relación especial. Por ejemplo, soda acompaña a café expreso. O sea, el café expreso sí o sí, cuando un cliente pide el café expreso, sí o sí, la soda siempre va a estar acompañado con un vasito de soda. Entonces, esta relación es ad hoc. Se la pone así para relacionar, en este caso a nivel de instancia, estos dos, y también se la pone acá. Bebida acompaña a bebida, porque estas dos son bebidas. Estas dos heredan todo lo de bebida. Bien, así que no se olviden nunca de poner esta también, que tendría que ser lo mismo que esta. Bien, entonces esto sería una relación ad hoc, y lo demás, las estructurales. Ya entonces vimos esta parte, las relaciones. Ahora, propiedades. Propiedades o atributos. Acá dice, son atributos genéricos de un concepto o clase para una propiedad en clase. Pero también se puede hacer lo mismo en instancia.
Bien, veamos eso. Vean que para las propiedades o atributos a nivel de instancia se usa un asterisco, como dice acá. Bien. Vean, como tiene asterisco, estas son propiedades de instancia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice la teoría? Dice que la definimos en el marco clase correspondiente. Por ejemplo, acá dice nombre, CC era centímetros cúbicos y calorías. Nombre, centímetros cúbicos y calorías, y tipo van a tener todas las bebidas, independientemente si sean frías o infusiones, todas van a tener estas propiedades. Ahora, tiene un asterisco nombre, CC y caloría. ¿Por qué? Porque estas son atributos o propiedades a nivel distancia. O sea, esto que estábamos viendo acá en teoría. Estas propiedades de instancia. ¿Qué quiere decir? Que se define en el marco clase correspondiente, pero recién se rellenan en las marcas instancias. ¿Ve? Nombre, Coca-Cola. Centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos. ¿Bien? Y me faltó calorías. ¿Está caloría? Acá, calorías. Calorías, 105. Recién acá lleno con valores lo que definí en un marco clase. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí nomás yo ya le pongo asterisco para que el que lo lea que lea esta representación se dé cuenta que estas tres son atributos de instancia, propiedades de instancia. Bien. Acá tengo otro atributo o propiedad que es el tipo. Como yo lo diseñé, solamente va a admitir dos tipos. Tipo bebida fría o infusiones, que se van a llenar en cada una de los marcos clase correspondientes. Esto no son instancias, entonces por eso no tiene asterisco. Bien, entonces acá, por ejemplo, entonces yo tengo estas propiedades que comparten todas las bebidas, independientemente del tipo. Ahora, cuando voy a que es la subclase de bebida, sería bebidas frías, acá ya directamente hereda esto y lo llena acá. Bebida fría, el tipo es bebida fría. ¿Bien? Y acá defino nuevos atributos que no son los mismos que estos. Nuevos atributos que son propios de las bebidas frías, no de todas las bebidas. Entonces acá, y vean que tiene un asterisco porque se van a llenar recién cuando estemos en las instancias. Entonces, una es cantidad de azúcar, la bebida fría, me interesa que esta propiedad la tenga, cantidad de azúcar y origen. Vean que entonces, en una instancia como Coca-Cola, acá está la cantidad de azúcar, 32 gramos, y origen, que es artificial. Acá en jugo de naranja, vean que está el nombre, jugo de naranja, 250 centímetros cúbicos, es de origen natural, la cantidad de calorías es 99 y la cantidad de azúcar 25 gramos. ¿Bien? Y lo mismo con soda, que obviamente que la soda es artificial por las burbujitas y no tiene calorías y no tiene azúcar. Bien. Lo mismo podemos hacer con fíjense que el marco clase infusiones, que sería subclase de bebida, se llena acá infusiones, porque estamos hablando de infusiones del tipo, y defino dos atributos que no comparten todas las bebidas, sino que es propia de las infusiones, que es la cantidad de cafeína y la presentación. Vean que acá tengo el marco instancia T negro, nombre T negro, 150 centímetros cúbicos, calorías tiene 2, cafeína 100, no sé cómo se mide, miligramos, no sé cuál es, me olvidé, ni yo me entiendo por mala letra que tengo. Y después, acá es presentación, que sería hebras.
Esto está en hebras. Después tengo acá, por ejemplo, marco instancia café expreso, que es el café chiquitito, el bien potente. Dice, nombre expreso, 60 centímetros cúbicos. Cantidad de calorías, 9. Cafeína tiene 120 y la presentación molido. ¿Bien? Entonces, acá lo que tienen que hacer para diseñar es darse cuenta bien qué propiedades va en cada una de las clases y subclases y cuáles son las que se llenan recién en las clases instancias, en los marcos instancias. Bien. Bueno, entonces, como dice acá tendríamos 5 atributos instancia. Vean que acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en realidad, o sea, como mínimo 5 o más. Y acá es otra cosa que también se pide en los enunciados de práctica, indique la documentación en la que se basó. Yo para hacer esto lo hice en internet, busqué varias documentación que hablaban de infusiones y bebidas, y todo ese rejunte pude más o menos representar con este marco, con este esquema de marco, esa parte, ese dominio. Bien, entonces ustedes acá, cuando les pidan, indiquen la documentación en la que se basó, ustedes lo que van a hacer es referenciar dónde han sacado la información. Fíjense acá en el enunciado, tienen un ejemplito de cada uno que tienen que hacer y resolver, y acá este último dice, represente el dominio de animales de un zoológico. Animales de un zoológico, mediante una red de marcos. Se pide 4 marcos clase, 2 de instancia, 2 marcos instancia, una relacional 2 atributos instancia, esto al menos. Si quieren ponerle más, le ponen más, y nos da la referencia de dónde sacaron para armarlo. ¿Bien? Bueno, lo que nos queda, fíjense que hasta ahí es lo que se pide en el trabajo práctico, pero queda algo que es bastante importante, que en la vida real a lo mejor lo usen mucho, que es la faceta de un marco, que es esta partecita, faceta. Bien, les cuento un poco qué es esto. Son restricciones sobre... esto, antes de avanzar, digo acá, vean que acá yo les había dicho que faceta son restricciones sobre los valores que tomarán las propiedades o atributos. Bien, entonces por eso acá dice, son restricciones sobre los valores que tomarán las propiedades. Las facetas las usa el motor de inferencia para mantener la integridad de los datos. O sea, son como controles que te permiten representar este formalismo. Es decir, para comprobar que los valores introducidos a las propiedades o atributos pertenezcan realmente al tipo definido, o sea que no haya una incoherencia. O sea, podemos representar esa parte con este formalismo. Entonces, pueden ser descriptivas, que esto lo habla bien la profe en los videos, y procedimentales. Y las descriptivas, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que tenemos nosotros, acá vamos a hacer una faceta en el marco bebidas frías, o sea, en este marco, que defina la propiedad de cantidad de azúcar en las instancias de las bebidas frías. O sea, de este marco vamos a hacer una faceta, perdón, me estoy equivocando, acá dice bebidas frías, de este marco, perdón. Bebidas frías, vamos a hacer una faceta que defina o controle la cantidad de azúcar que se va a llenar recién en las instancias. Bien, eso es el ejemplo de esto. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso, tenemos que llenar esto, especificar cada una de estas cosas. El tipo de ranura, la cardinalidad mínima y máxima, si es multivariada o no, propiedad general, valores permitidos y valores por omisión. Acá es donde yo les había dicho al principio que a lo mejor puede variar de autor a autor, algunos lo representan diferente, pero en sí la información está. Hay algunos que representan así como estoy mostrando acá,
a la faceta, con todos estos campos llenados y uno de estos campos o varios de estos campos, que serían las procedimentales. Lo hacen como si sería un código, así, tipo un pseudocódigo. Y otros, como el de el Gómez, que es lo que nosotros nos guiamos, lo hace por medio tabular, o sea, por medio de una tabla. Entonces vamos a ver cada uno de estos para que no nos quede duda en base a este ejemplo que sabemos que estamos controlando la cantidad de azúcar en las instancias de bebidas frías. Bien, entonces yo acá lo hice al ejemplo de las dos formas. Acá les estoy mostrando lo que está en el libro de Gómez, como lo hace él, y acá está el ejemplito nuestro. Esto que ustedes ven acá, que yo llené como ejemplo, sería equivalente a una línea de esta tablita como lo presenta Gómez. Veamos bien de qué estamos hablando. Bueno, entonces, vamos a empezar con la parte declarativa de la faceta, que sería esta parte hasta acá. Todas estas columnas son la parte declarativa de la faceta. Bien. Lo primero que me pregunto, acá fíjense que en esta tabla Gómez hace un ejemplo de un marco persona. Dentro de marco persona hace todas estas facetas. Fíjate que es una faceta que controla el atributo nombre, una faceta que controla la edad, el atributo edad, ¿sí? Estas son instancias. Pero también puede haber facetas que no son llenadas a nivel de instancia. Bien, esto lo van a decidir ustedes, no es que ustedes tengan la obligación de hacer para cada uno de estos, ustedes lo van a hacer cuando sea necesario un control. Si a lo mejor ustedes la edad no la quieren controlar, no estaría la faceta esa, ¿sí? Bien, acá como ejemplo hacemos una sola que va a ser la cantidad de azúcar, acá, al momento de llenarla en una instancia. Entonces, tipo de ranura, acá lo que vamos a poner es el tipo de atributo. En este caso es un numérico. Vean que acá tenés conjunto de caracteres, entero, el nombre es un conjunto de caracteres, edad es entero, corto, nacionalidad, conjunto de caracteres, ¿sí? En este caso, para nuestro ejemplo, cantidad de azúcar va a ser numérico. Bien. Después tenemos cardinalidad mínima y máxima. Acá, ¿cuántos valores como mínimo puede tener y cuántos como máximo puede tener? En realidad, una infusión, no estamos hablando de infusión, sino una bebida fría, puede tener una cantidad de calorías, no más. Entonces, una como mínimo, una como máximo. Este multivariada está relacionado con la cardinalidad. Fíjense que ¿puede tener varios valores de caloría una sola bebida? No. Por eso hay 1 a 1, porque es mínimo 1, máximo 1, y no es multivariada. Veamos los ejemplos de acá. Fíjense, un solo nombre puede tener y no es multivariada. Edad, una sola edad, no puedes tener 3 edades a la vez. Bien, acá por ejemplo nacionalidad. Acá dice que mínimo tenés que tener una nacionalidad, sí, porque en algún lado has nacido. ¿Y podés tener varias nacionalidades? Sí, porque por ejemplo vos podés ser argentino, descendiente de italiano, hacer la ciudadanía italiana y tenés doble ciudadanía. Entonces tenés dos nacionalidades, y por eso es multivariado, porque puedes llegar a tener dos a la vez. Bien, y así con todos. Fíjense que la que siempre es 1 a n es un sí, y la que es 1 a 1 es no, porque no es multivariada. Bien, después tenemos propiedad general. Cuando es un guión, como está acá, vean, propiedad general, guión, 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 y acá le pone un sí. Bien, ¿qué significa esto? Significa, si esta propiedad lo va a tener todos los elementos que están en el marco, en la representación. Por ejemplo, si sería, a lo mejor, en este caso, en este ejemplo, nombre, todos van a tener nombres. Entonces sí es una propiedad general. Pero como estamos hablando de cantidad de azúcar, no todas las bebidas tienen cantidad de azúcar como atributo. Entonces, por eso le puse acá en este ejemplo
un guioncito. No lo es. No es una propiedad general. Veamos acá. Acá el ejemplito de Gómez dice, animal relacional, lógico, 1-1, no es multivariado y sí es una propiedad general. O sea que en el dominio del ejemplo que él está tratando, esto lo tiene todos. Y la mayoría de edad, que es otra propiedad, por ejemplo, numérico, solamente puedes decir si sí o no es mayor de edad. Y tiene un valor, 18, porque para nosotros todos los que tengan 18 son mayores de edad, todos. Entonces, más o menos ese es el concepto de propiedad general, que todos cumplan esa propiedad. Y eso va a depender del dominio y de lo que ustedes están diseñando. Bien, ya estamos en propiedad. Ahora, valores permitidos. Acá es el rango. Para nuestro ejemplo es 0 gramos de azúcar a 100 gramos de azúcar. Eso lo van a definir según lo que ustedes han deducido, han adquirido. Y después, valores por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el usuario en el sistema no lo llene, ¿cómo se va a rellenar por defecto? En este caso, si el usuario, al agregar una nueva instancia, por ejemplo, de bebida fría, no llena la parte de azúcar, entonces por defecto se va a llenar con 25 gramos. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas de las bebidas frías tienen 25 gramos. Solo un ejemplo, ya sabemos que no es verdad, pero era para que vean el ejemplo. Bien, hasta acá lo que hicimos fueron especificar controles de cómo tienen que llenar cada campo, cada atributo, o cada, como lo dice acá, perdón, propiedad. Bien, ahora nos faltan estas, que son las procedimentales. Vean que en el ejemplito de goma, las procedimentales están acá. En este caso hizo solamente si necesita. ¿Ves? Si necesito es una forma. Si añado, si modifico y si borro, serían las otras formas. Para nuestro ejemplo, por ejemplo, si necesito. Si necesito ingresar el azúcar, entonces voy a llamar al procedimiento ingresar cantidad de azúcar. Este procedimiento lo que va a tener es como parámetro la cantidad de azúcar. O sea, se le pone así, un símbolo peso, cantidad de azúcar, al parámetro que se usa en este procedimiento. Este procedimiento después lo pueden hacer como un pseudocódigo aparte, especificando cómo hacer, por ejemplo, poner pantalla en blanco, dibujar, por favor, escribir, por favor ingrese cantidad de azúcar. Si no le ingresa, se tomará 25 gramos por defecto. Put in, o sea, esperar el ingreso. Y después después esperar el enter. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese es como un pseudocódigo que ustedes van a hacer por el procedimiento. Por ejemplo, si necesito hacer algo. Si añado, modifico, borro, por ejemplo, en nuestro ejemplo, vamos a llamar, si ya ingresó la cantidad de azúcar, ahora la vamos a guardar. Procedimiento, guardar azúcar. Bien, ¿qué necesitamos? El atributo cantidad de azúcar para guardar. Bien, o sea, es como un pseudocódigo ya ese procedimiento. Vean que acá en el ejemplo de Gómez lo que hizo es ponerle directamente el nombre del procedimiento y hacer y los argumentos que tiene cada procedimiento o parámetro. Bien, bueno, esto no es obligatorio hacer esta parte de la faceta, obviamente que sí es importante porque si nos da la posibilidad este formalismo de hacerlo, habría que hacerlo. Igual, no es obligatorio que todos los campos tengan este control, sino a lo mejor en lo más importante en los que ustedes quieren hacer el control. Igual que los procedimientos, no van a llamar, por ejemplo, acá religión, dice conjunto de caracteres, 1 a 1, no es una propiedad general. Los valores permitidos son agnóstico, ateo o católico. Bien, valores por omisión no tiene, o sea, si él no lo llena, no va a tener. Acá también pueden poner que es obligatorio.
Entonces sí o sí lo tienen que llenar, eso lo van a especificar en el procedimiento después. Este no tiene procedimiento, es como que mucho no le interesa en el diseño esta parte, pero está, por algo será. Bien, no sé si tienen alguna duda de Marcos. ¿No tienen duda? Chin, chin. ¿Nadie? ¿Me escuchan? Por ahora no, profe. Ah, bien. Digo, ya me había asustado, pensé que no me escuchaban y que había... Bien. Entonces, acá tienen ejemplitos claros de estos tres formalismos. Ahora la profe Nil va a hacer un ejemplo de gramática de casos y de sistema de producción, así ya tienen un ejemplo de cada uno y ya pueden encarar el práctico tranquilos. Yo dejo de compartir. Ahora comparto yo. Hola, chicos. Hola, profe. Bueno, ¿Ahí ven? Sí. Sí, perfecto. profe. Sí, Vale. Bien, listo. Bueno, vamos a ver un ejemplito de gramática de casos, que como les dijo el profe Javier, era una variante de las redes semánticas. Los enunciados que tienen en el práctico son de este tipo. Desarrolla una gramática de casos para las siguientes frases. Luis patea la pelota del arco de la cancha y Pilar ordenó los estantes para tener más espacio. Ustedes tienen distintas oraciones en el práctico. La idea de la gramática de casos es que tenemos un verbo que va a ser la acción, en este caso sería patear o ordenar, y tenemos modificadores que van a ser los casos, modificadores de ese verbo o de esa acción. Entonces, por ejemplo, tenemos agente, va a ser la persona que realiza el evento, objeto, lo que se mueve o se cambia con lo que se está manejando, el origen, desde dónde procede el evento, propósito, para qué ejecutamos esa acción, el lugar en donde se desarrolla la acción y el tiempo, o sea, en qué momento se desarrolla la acción. Y ese verbo también va a tener una modalidad que va a tener que ver con el tiempo y con la voz. Entonces, todos estos de acá serían los casos, tenemos más. Estos serían como unos ejemplos y veamos cómo representaríamos Luis patea la pelota desde el arco de la cancha. Tenemos dos formas para representarlo, mediante un patrón verbal o mediante una representación gráfica, que es la que se parece justamente a la red semántica. El patrón verbal sería así. Patear uno, porque va a ser como una instancia del verbo patear, y en el caso este tenemos el agente, que habíamos dicho quién es. sí, se cortó, parece. Modalidad ¿lo entienden? Neil, se cortó justo cuando comenzaste a hablar de Luis, del caso, del primero, de patear uno. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, bien. Es mi conexión. Bueno, volvamos acá. Me dicen los profes que se había cortado el audio. Entonces teníamos, la oración era Luis patea la pelota desde el arco de la cancha. Y teníamos dos formas para representarlo, como un patrón verbal o como una representación gráfica, que es la de redes semánticas. El patrón verbal tenemos el verbo y tenemos patear uno porque es una instancia del patear en general, y tenemos los casos que van a variar de acuerdo a la oración. En este caso, el que realiza la acción, que sería Luis, va a ser el agente. ¿Cuál es el objeto que patea? La pelota. ¿Desde dónde la patea? Desde el arco. ¿Y en qué lugar está Luis pateando la pelota? En la cancha. Y la modalidad tiene que ver con el verbo.
el verbo es patea, o sea que está en tiempo presente. Yo sé que me van a odiar por esto porque es gramática de la escuela, pero bueno. Luis patea, y la voz es activa, porque es Luis el que patea. Si fuera voz pasiva sería la pelota es pateada por Luis, ¿ok? El otro ejemplo, o el mismo ejemplo en representación gráfica sería patear, que es el verbo general, patear uno, que es una instancia de ese verbo, y como nodos, cada uno de los casos. Luis como agente, pelota como objeto, arco como origen, cancha como lugar, presente tiempo y voz activa. ¿Sí? ¿Hasta ahora lo entendieron? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿O hacemos el otro ejemplito y después salen las dudas? Profe, ¿las dos representaciones son correctas o Sí, se puede hacer una cualquiera sola? de las dos. Una sola de las dos. Por ahí hay un ejemplo, no sé, creo que en el práctico hay una que está el patrón y ustedes tienen que completarlo. Entonces van a tener que completar y escribir la oración. Y hay otros que tienen la oración y que tienen que representarlo, que pueden optar por cualquiera de las dos representaciones. Las dos son válidas. El otro ejemplo era, Pilar ordenó los instantes para tener más espacio. Acá tenemos casos diferentes. En el patrón verbal tenemos el nombre de la gramática, que va a ser ordenar uno. Pilar es quien ordena. ¿Qué es lo que ordena? Los estantes. ¿Para qué ordena? Ahora tendremos el propósito, para tener más espacio. Y como ordenó, es pasado, el tiempo es pasado, y la voz sigue siendo activa, porque es Pilar la que ordena y no los estantes los que son ordenados. Y la representación gráfica es igual. El verbo, la acción general, ordenar uno va a ser instancia de, y todos sus casos. En el práctico les pedimos, por ejemplo, 2 gramáticas en función de un patrón como este. Entonces van a tener el ordenar 1 y el ordenar 2. ¿Sí? Y eso sería todo. La gramática. Por eso se llama, es una forma de representar acciones mediante redes semánticas, porque lo podemos representar de esta manera. Ahora sí, ¿alguna duda sobre esto? Si no, Profe, ¿y cómo pasamos. sería ordenar dos para ese tipo de oración? Y por ejemplo sería Mario ordena los libros en la estantería. ¿Sí? Entonces, ordenar 2 sería, la gente ya no sería Pilar, sería Mario, el objeto ya no sería estante, sería libros, y va a cambiar esta parte de acá. O sea, pero Sigue siendo. para una misma oración no podemos tener varios patrones verbales. No, cada oración tiene un solo patrón y una sola representación gráfica. El ordenar 2 sería como otra instancia, como teníamos el elefante en el ejemplo del profe, que había 2 instancias de ese elefante. Acá habría como 2 instancias de ordenar. Estaría el mismo ordenar, y acá podríamos sacar otra flechita con el ordenar 2 con todos sus casos. ¿Sí? Bien, bien. Bien, ¿ahora alguna otra duda? Bueno, pasemos entonces a los sistemas de producción. Los enunciados van a ser de esta forma, ¿sí? Aplicando un encadenamiento o los 2 encadenamientos, de acuerdo a la dificultad que les querramos poner. Describa detalladamente qué orden se ejecutan las reglas, suponiendo que la base de hechos inicial es una base específica, y nos van a dar un criterio de resolución del conjunto de conflicto. En este caso, si tenemos más de una regla, la más prioritaria va a ser la de subíndice menor. Esta partecita siempre va a estar en el enunciado, porque tenemos que tener una forma de resolver el conjunto de conflicto. Y nos van a dar un objetivo. En el caso del encadenamiento hacia adelante, puede ser que nos den objetivo o puede ser que no. Y en el caso del encadenamiento hacia atrás, sí o sí tenemos que tener un objetivo. Si los que vieron la teoría o se acuerdan, teníamos que los elementos dentro del sistema de producción eran la base de hechos y la base de reglas. Y que teníamos un estado que era el inicial de la base de hechos, después teníamos estados intermedios que eran por todos los estados por donde iba pasando esta base de hechos hasta llegar al objetivo o hasta que no nos queden más reglas para disparar, y el estado final, que es cuando encontramos el objetivo o cuando ya no podemos disparar más reglas.
¿Sí? Entonces vamos a hacer acá los dos encadenamientos para ver cómo se trabaja. El encadenamiento hacia adelante. Habíamos dicho que la base de hechos eran A y B, el objetivo era Q, y la regla prioritaria era la de menor subíndice. Teníamos nuestra base de reglas, que eran 5 reglas, y queremos llegar a Q. Entonces lo primero que vamos a hacer es, en el paso 1, con los hechos que tenemos dentro de nuestra base de hechos, ver qué reglas podemos disparar. Para que se dispare una regla, sí o sí tienen que estar, por ejemplo, estas reglas tienen 2 antecedentes, tienen que estar presentes los 2 antecedentes en la base de hechos. Entonces, si revisamos todas las reglas, acá tenemos B, pero también necesitamos L, acá tenemos A, pero también necesitamos L, y en esta, si tenemos A y tenemos B, entonces podemos usar esta regla. Entonces, en este caso vamos a tener solamente una regla formando nuestro conjunto de conflicto, que va a ser la regla 5. Como no tenemos otra regla, disparamos esa regla y el consecuente se agrega a nuestra base de hechos. Entonces nuestra base de hechos ahora va a tener a A, a B y a L. Cuando ya disparamos la regla 5, ya no la volvemos a disparar más. Nos fijamos con esta nueva base de hechos qué reglas podemos disparar. Entonces tenemos A y tenemos L, entonces podemos disparar la regla 4. Y tenemos B y tenemos L. Entonces podemos disparar también la regla 3. Entonces nuestro conjunto de conflicto va a ser 3 y 4. Entonces ahora sí tenemos un conjunto de conflicto que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Con el criterio que habíamos establecido, que estaba establecido en el enunciado, que era la de menor subíndice. Entonces la regla de menor subíndice es la 3, disparamos la regla 3, y el consecuente de la regla 3 pasa a formar parte de la base de hechos. Con esta nueva base de hechos, volvemos a ver qué reglas podemos disparar. Tenemos A, B, L y M. Con L y con M podemos disparar la regla 2. La 3 ya la disparamos, y con A y L podemos disparar la 4. Entonces nuestro conjunto de conflicto va a ser la regla 2 y la regla 4. ¿Cuál disparamos? La de menor subíndice. Y se agrega el consecuente de esa regla. Nos queda A, B, L, M y P. Volvemos a analizar nuestras reglas para ver qué reglas podemos disparar. Podemos disparar la regla 1 y podemos disparar la regla 4. Ese es nuestro nuevo conjunto de conflicto. Regla 1 y regla 4. De las dos, ¿cuál es la de menor subíndice? La regla 1. Disparamos la regla 1 y el consecuente de la regla 1 pasa a formar parte de la base de hechos. Como ya llegamos al objetivo, dejamos de encadenar, ¿sí? Obtuvimos el objetivo que queríamos, que era Q, y ahí termina el encadenamiento. En caso de que no nos hubieran dado un objetivo y tuviéramos que resolver encadenamiento hacia adelante, nos quedaría todavía por disparar la regla 4. Disparamos la regla 4 y ahí terminaría el encadenamiento, ¿sí? O sea, en el encadenamiento hacia adelante, si nos dan objetivo, nos detenemos cuando encontramos el objetivo. Si no nos dan objetivo, seguimos hasta que no nos queden más reglas por disparar. ¿Ok? ¿Quedó claro el encadenamiento hacia adelante? Es el más facilito de los dos. Profe, una consulta. ¿Por qué elige la regla 5? ¿Se podría comenzar por otra regla? Digamos en el paso 1. Porque es la única que puedo disparar. Tengo que elegir cuáles son las reglas que puedo disparar con la base de hechos que tengo. Fíjate que en la base de hechos que tenemos A y B nada más. De todas las reglas que hay, tenemos una sola regla que se puede disparar con A y B. Todas las demás necesitan algo más. ¿Sí? Ah, tienen que estar juntas entonces la A y la B. Tienen que estar las dos. Ah, ok. Y ahora me hiciste acordar algo. En los criterios de resolver conjunto de conflicto, a veces les ponemos que se dispara primero la regla más específica. La regla más específica es la regla que más antecedentes tenga. En el caso que tenemos acá, desde la 2 hasta la 5 son las más específicas, porque tienen 2 antecedentes cada una. O sea que si tuviéramos, por ejemplo, en un conjunto de conflicto, la regla 2 y la regla 1,
tendríamos que disparar primero la regla 2, porque es la que tiene más antecedentes, por lo tanto es la más específica, ¿sí? En este caso era la de menor subíndice, por eso íbamos eligiendo por menor subíndice. Esos criterios de resolver conjunto de conflicto, por lo general nos los da el experto. Nosotros le explicamos al experto qué pasa cuando hay más de un paso a seguir o más de una alternativa, y le preguntamos cuál es el criterio que tomaríamos. Entonces ese criterio nos lo da el experto. En este caso, como son ejemplos de juguete, como dice siempre el profe Javier, el criterio se lo indicamos nosotros. Menor subíndice, mayor subíndice, más específica, menos específica, y cosas que podamos utilizar nosotros para resolver el conflicto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos con el encadenamiento hacia atrás. Profe, siempre llegamos a lanzar todas las reglas si no nos dan, si no nos dicen, Si no te si no dan- nos dan un objetivo. En el caso del Sí. encadenamiento hacia adelante, tenemos que tratar de disparar todas las reglas posibles. Por ahí nos puede quedar alguna regla sin disparar porque nunca nos va a entrar el antecedente que necesite disparar esa regla. Pero sí, todas las que se Perfecto. puedan disparar, las disparamos. Bien, vamos con el encadenamiento hacia atrás. Tenemos de nuevo la misma base de hechos, A y B, y tenemos que el objetivo es Q. Entonces acá tenemos que partir al revés. De toda nuestra base de reglas, tenemos que encontrar cuál es la que nos da el objetivo. En este caso, la regla que nos va a dar el objetivo es la regla 1. Y partimos de ahí. Entonces, en el primer paso, identificamos qué regla nos da como consecuente el objetivo. En este caso sería la regla 1. ¿Qué necesitamos para obtener ese objetivo? O sea, ¿cuál es el antecedente o los antecedentes de esa regla? P. ¿Tenemos a P dentro de la base de hechos? No. Por lo tanto, esa P se convierte en un subobjetivo. Como no podemos encontrar Q porque necesitamos P, entonces ahora ¿qué vamos a buscar? P. Y volvemos para atrás. Entonces el paso 2 va a ser buscar qué reglas nos darían P. La regla 2 y la regla 4. ¿Qué necesitamos para la regla 2 y para la regla 4? Para la regla 2 necesitamos L y M. ¿Tenemos L y M en la base de hechos? No. Entonces no podemos disparar la regla 2 tampoco. Entonces L y M se van a convertir en subobjetivos. ¿Qué necesitamos para la regla 4? A y L. Tenemos A, pero nos falta L. Entonces esa L se convierte en subobjetivo. Entonces ahora vamos a ver qué necesitamos, qué reglas necesitamos para L y para M. Para L necesitamos la R5. ¿Qué necesitamos para disparar R? A y B. ¿Tenemos A y B en la base de hechos? Sí. Entonces la disparamos. Disparamos la regla 5 e incorporamos L. Entonces en la base de hechos nos queda A, B y L. Volvemos para el paso anterior. Nos fijamos. ¿Para quién tengo L y tengo A? Entonces ya puedo disparar R4. Disparo R4 y se agrega P a mi base de hechos. Ya tengo P, que era el que necesitaba acá atrás. Entonces puedo disparar la regla 1. En el siguiente paso, disparamos la regla 1, agregamos el consecuente de la regla 1 y llegamos al objetivo Q. ¿Sí? Entonces acá empezamos por el consecuente. En el otro nos fijábamos. ¿Qué reglas puedo disparar con lo que tengo en mi base de hechos en los antecedentes? En esta me fijo. ¿Qué regla necesito disparar para obtener el objetivo? De ahí voy buscando hasta que empiezo a disparar y de ahí voy encadenando hacia atrás hasta que llego de nuevo al paso 1. ¿Se entiende? ¿O quedaron pensando? Sí, profe, sí se entiende. Los demás.
Profe, disparamos, en el paso 2 disparamos el subobjetivo que tenga menores elementos. No, en el caso, o sea, una vez que podamos disparar, nos volvemos a fijar si con lo que obtuvimos, fíjate que acá necesitábamos, para la regla 4 necesitábamos solamente L, y para la otra L y M. Entonces buscamos L. Al incorporar L nos fijamos si algunas de las que nos habían quedado pendientes las podemos disparar. Entonces, con lo que tenemos ya podemos disparar esta, entonces disparamos esa. ¿Sí? Si no nos hubiera dado la posibilidad de disparar esa regla, de disparar la regla anterior, tendríamos que haber buscado M. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, o sea, disparamos la regla que tengamos disponible, ¿no? Claro, vamos disparando a medida que se van poniendo disponibilidad de reglas. Camila, querías preguntar algo, me parece. No, profe, le dije que sí. Que sí, Ok. Porque se me solaparon los dos. Bueno, y con esto ya quedarían los dos encadenamientos explicados. Por lo general, en los parciales o en los prácticos va uno solo de los encadenamientos. Y por ahí no les damos el objetivo, que es lo que había preguntado hace rato Luis. Si no tenemos objetivo en el encadenamiento hacia adelante, seguimos repitiendo hasta que no podemos disparar más. Puede haber casos en el que encadenando hacia atrás no lleguemos al objetivo, entonces aclaran en la respuesta no se puede llegar al objetivo. Y en ese caso estaríamos ante un caso de universos cerrados, porque ustedes no tienen más reglas para disparar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando el motor de inferencia del sistema de producción podía trabajar con universo abierto o universo cerrado? Si trabajo universo cerrado, no tengo más información, me tengo que quedar ahí, que es lo que pasaría en un enunciado de parcial, por ejemplo. Si estuviéramos en la vida real, podrían preguntar algo para obtener el hecho que necesitan y pueden seguir avanzando. Y eso sería universo abierto. ¿Sí? Sería un ejemplo de lo que hemos visto en la teoría. ¿Estamos? Eso es lo que se extraña de las clases presenciales. Las caras que dicen sí, o las caras de drama que dicen no. Sí, profe, estamos. Buenísimo. ¿Listo? O sea, vuelve a la vida con nuestro sufrimiento, profe. Está bien. Sí. Neil, ¿querés explicar? Sí, bueno, cada uno, o más o menos algunos de las representaciones intermedias que teníamos en conceptualización, que estaban, como habíamos dicho, desde el punto de vista del experto, se relacionan o tienen su continuación en estas representaciones o en estos formalismos que son más del punto de vista del ingeniero del conocimiento o de la máquina. Sí, entonces, eso ya se los había dicho en la teoría. Los sistemas de producción van a ser como la continuación de las tablas de decisión y de las pseudo reglas. O sea, si en la conceptualización habían optado por una de esas dos representaciones, lo más probable es que en esta etapa de formalización utilicemos un sistema de producción. ¿Sí? Creo que eso es a lo que hacía referencia la profe. Ubican lo que dijo la profe, ¿se acuerdan de la tabla de decisión, no? Yo estaba buscándola para abrir, para mostrarles. No me acuerdo dónde la dejé. Punto 4, conceptualización, acá. Les muestro gráficamente para los que quedaron en duda. Ahí. Yo voy a compartir ahora un ratito la pantalla, Neil. Ahí estoy compartiendo. ¿Ven la pantalla?
Perfecto. Bueno, acá se acuerdan que en la clase pasada hicimos los pasos de conceptualización en base a una entrevista que teníamos, hicimos las tablitas, los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que teníamos que hacer los términos, después los conceptos, después concepto, atributo a valor, después la identificación de conceptos fácticos, que era el diagrama de relaciones, y después los estratégicos, que era el diagrama de descomposición funcional, el arbolito de descomposición funcional. Y luego teníamos que era, teníamos que elegir una representación de las que están disponibles. ¿Se acuerdan que eran árboles de decisión, pseudo reglas, tablas de decisión y tablas de fórmula? En este caso habíamos elegido como ejemplo esta tabla de decisión, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que esta tabla, después de que la diseñaban, lo último que hacían era armar de esta manera como oraciones las reglas. Estas reglas se correspondían a las columnas de la tabla. Por ejemplo, esta columna es una regla. Esta columna, la segunda es otra regla, ¿sí? R1, R2, R3, y así van poniendo. Obviamente, ¿se acuerdan que también les dije que era mejor ir anidando las tablas para que vayan siguiendo una secuencia, y no esto que es un ejemplito rápido que era una sola tabla, sino que lo hagan anidado, que lo diseñen de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver con la profe Nilda, que es los sistemas de producción, vean que están haciendo un encadenamiento. O sea, una regla dispara, el consecuente de una regla dispara otra regla. O sea, el consecuente forma parte de un antecedente de otra regla. Entonces se están encadenando las reglas. Entonces, si ustedes utilizan, por ejemplo, tabla de decisión en esta etapa de conceptualización, les va a ser muy fácil después ir al formalismo del sistema de producción, que es lo que vimos al último. Porque tendrían que agarrar cada una de estas reglas e ir cargándolo y haciendo el encadenamiento hacia adelante de hacia atrás para resolver la tarea. Es más, nos adelantamos un pasito más y ya se pueden imaginar que lo pueden implementar en cualquier código, o también tenemos lenguajes de programación que están orientados a programar esto. O sea que lo que te van a pedir es que cargues estas reglas. Y ya el motor de inferencia está como pseudo programado, entonces es mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, a eso se refiere cuando hay que elegir el formalismo adecuado. Si nosotros generalmente, si usamos y diseñamos mediante tabla de decisión, entonces es muy probable que usemos el formalismo del sistema de producción, como dijo la profe Nilda. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bien. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Bien. No sé si tienen alguna otra duda de todo lo que vimos, de todos los formalismos. Si no, ya concluimos la clase y nos esperamos mañana. Sí, eso. Lo que queremos es que vayan avanzando. Ya hay muchos que ya encararon la conceptualización en el trabajo de campo. Y bueno, ya con esto estarían en condiciones de encarar tanto el trabajo práctico de formalización como el trabajo de campo formalización. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, ojalá que se haya entendido. Sí, Cristian, decime. Si los ejemplos de estos que mostraron hoy, profe, en clases, los van a subir al aula. Sí, ahora lo comparto el mío, y también les quería avisar que se me había olvidado subir la teoría,
El PDF con la teoría ya lo subí ahora también. Bien. Entonces se va a subir la teoría y también los ejemplitos, para que lo tengan ahí en mente. Bien. Ya saben que estos ejemplitos que hicimos son muy parecidos a lo que se va a pedir que se pide en el práctico. Pero también les va a servir para que terminen de diseñar su trabajo de campo. Bien. Bueno, parece que no hay más dudas. Espero que les haya servido esta clase y que hayan entendido. Ya saben que cualquier duda que tengan, tenemos las clases de consulta. Y mañana nos vemos para que nos cuenten los avances de cada uno de los grupos en los horarios que ya habíamos acordado. Bueno, sin más que decir, los despido. Que tengan un buen día el resto del día y nos vemos mañana. Profe, Sí, Luis. la programación funcional es parecido a esto, ¿no? Creo que sí, es más, como te habíamos dicho, podrías usar cualquier lenguaje, cualquiera, si vos sos bueno en algún lenguaje, podés usarlo para implementarlo después, y siempre siguiendo en mente que tenés que tener un motor de inferencia, tenés que tener una base de hecho, una base de reglas, tiene que estar bien separadito todo cuando lo programás. Si lo haces de esa manera, entonces está bien hecho y está bien diseñado y bien implementado el sistema basado en conocimiento. ¿Bien? Es verdad que se comparten cosas, Luis, es verdad. Es más, los árboles de decisión también lo podemos ver en Machine Learning, por ejemplo. Sí, sí, me pareció conocido. Sí, sí. Todo es en la familia de la inteligencia artificial, Ujú. más o menos. ¿Sí? ¿Quién más quería hablar? Bien. No sé si tienen algo más que comentar. ¿Nada? ¿Cómo van las notas, profe? Y ahí van. Ahí van. Todavía falta corregir como lo estamos haciendo en manual, pero bien, en sondeo es que están varios les fue bien. Sí, Así estamos que, bastante bien. sí, a muchos les fue bien, eso. Así que es un aliento. Para algunos. Sí, así que bueno, apenas tengamos las notas, la va a publicar la profe. La semana que viene hay Bueno, parcelito, profe. Sí. Sí, la semana tenemos un parcialito más chico. Ahí va algo de práctica. Sí, también. ¿Qué? Va todo el último punto del práctico anterior. Siempre van a ser, si son ejercicios tipo como los de el práctico, pero mucho más chiquitos. Ahora me fijo bien cuándo es el parcialito, a ver, porque yo tengo acá, es que mi computadora es media lenta hasta que abra, pero creo que es 20, dice profe. el Con 20. Sí. Ah, sí, el 20. O sea, el martes que viene tenemos conceptualización. Sí, tienen que preparar conceptualización, que a esta altura ya la tienen bastante cocinado. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda con el parcialito. Nos pedía en el último punto viabilidad, pero nos daba solo justificación nomás. ¿Cómo sacamos? Ah, bueno. Solamente tenías justificación y tenías que hacer viabilidad. Decir si era viable o no. Ah, bueno, había algunas cositas. ¿Sabés qué? Había algunos enunciados que te decían, con la información que tenés, por ejemplo, vos tenías justificación y nada más, tenías que ver si es viable o no. Entonces, ¿cuál era el primer paso que yo siempre dije que tenían que hacer antes que nada, antes que empezar a calcular y todo? ¿Qué era lo que tenían que controlar? ¿Quién me puede decir? Las esenciales, profe. Exactamente. Lo primero que tenían que controlar es esenciales. Si una de las esenciales... ¿Los umbrales, profe? ¿Cómo? Perdón, Sergio.
Que se cumpla el umbral. dijo. Sí, los umbrales, perfecto, sí. Si se cumple el umbral de las esenciales, perfecto, entonces hacen el cálculo. Pero si una no se cumple, entonces no es viable el sistema. Entonces había algunos ejercicios que directamente un esencial no se cumplía, entonces al simple hecho de ver la tablita, por ejemplo la de justificación, si alguna no se cumplía, listo. Lo que tenían que responder, claro, si alguna no se cumplía, ustedes tenían que responder, no es viable. Porque si una esencial no se cumple, no es viable el sistema. No tienen que hacer cálculo nada. Sí. Bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ajá, perfecto. Así que ojo al piojo, siempre tienen que ver esas cositas en los exámenes. Bien, entonces, una cosa a sospechar es que si a ustedes le toca un punto práctico que es excesivamente largo, sospechen. Me parece que algo está pasando ahí. Eso tengan en cuenta siempre. Siempre los prácticos, los puntos prácticos de los exámenes van a ser cortitos. ¿Bien? ¿Otra duda? Bueno, parece que ya no hay más. Bueno, ahora sí los liberamos, chicos. El que se quiera ir, ya nos vemos mañana directamente. Hasta luego, Listo, profe. Chao, nos vemos. Chao, chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Profe, tengo otra consulta. Disculpe. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo Sí, Ah, he perdido ahí, le muestro pantalla. vale. Vos sabés que me di cuenta, pero como vos seguiste y más o menos escuchando lo que decían los chicos, entendí, entonces te dejé seguir. después también a mí me di cuenta que no se ubica. Aquí, profe, en la tabla de decisión en el práctico 5. No sé si está bien o no, mal, pero a nosotros nos quedó como antecedente, solo era el precio y el consecuente sería todo lo de abajo, digamos, la gama, la computadora, la placa, y serían así como estas reglas, digamos, presupuesto es bajo, bueno, va a tomar todo lo de abajo, digamos, ya la gama de la PC va a ser baja, no sé si se escucha lo que estoy hablando. Sí, estamos escuchando. Perdón. Bueno, y la placa puede ser ASUS, Axon, ¿viste? Y no sé si es así en el punto TP5. Se me quedó la A ver, duda cómo hace. estoy viendo, acá vos pusiste presupuesto del cliente, alto, medio y bajo. Entonces tenemos la regla 1, que el presupuesto, perdón, es alto, gama de la computadora, entonces va a ser, perdón, bajo, perdón, estoy loco hoy. El presupuesto es bajo, la gama de la computadora es baja, la placa madre es Asus, Sí, puede ser. procesador Intel, bajo. Rendimiento bajo, sí. ¿Y cuáles son los y los consecuentes? Por eso tenía duda, digamos, que yo a lo consecuente le puse esta parte que sería todo lo de aquí abajo. Sería el antecedente, solo le puse como si el precio es bajo, entonces la gama es baja, la placa puede ser ASUS o Foxconn.
del presupuesto, yo lo veía como que estaría mal, porque, pero no, A simple vista, como se ve, parece que hiciste reglas aisladas, no están encadenadas. Por ejemplo, si, a ver, mostrame arriba de la tabla. Si, por ejemplo, el presupuesto es bajo, que sería un antecedente, eso podría dar lugar a un consecuente, como por ejemplo, computadora gama baja. Pero ese consecuente podría dar lugar a otras reglas que depende de esa computadora baja. ¿Me entendés? Ah, ok, ok. Eso es lo que te falta hacer, diseñarlo de esa manera. Dentro de computadora baja, ese consecuente, que ahora va a ser un antecedente, va a disparar otra regla, que va a controlar otra cosa, y así hasta llegar a la resolución del problema, que sería aconsejar todos estos aspectos que vos estás nombrando como consecuente de una sola vez. ¿Sí? Sería, por ejemplo, si el presupuesto es bajo, entonces la computadora es de gama baja. Esa sería una regla. La regla que sigue, que como que se encadenaría con esa, es si la computadora es de gama baja, entonces tendría tal placa. Claro. La otra sería, si tiene esa placa, entonces tiene un rendimiento bajo. ¿Entendés? Se van encadenando una con la otra. Exacto. Y podés también aprovechar, por ejemplo, una regla que tenga varios consecuentes. O sea, la placa es esto, el disco es esto, como consecuente, y también antecedente. Podés preguntar varias cosas, no solamente el presupuesto de una sola vez. Puede ser a lo mejor, ¿sí? O sea, podés armarlo, vos tenés que diseñarlo, ustedes tienen que diseñarlo de la mejor manera posible que resuelva el problema, pero así como está planteado es como si estarían reglas aisladas, independientes una de la otra. No vas a poder hacer el encadenamiento. Claro, sí, sí. ¿Bien? ¿Te quedó la idea? Eso nomás era, profe, muchas gracias. Bien, bien, bien. Bueno. Cualquier cosa, consulten también en la práctica, no hay problema. En las consultas, perdón. Chao, chao, chicos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Se vean, profe. Chao, Sebastián. Hola, Sebastián. Ah, bueno. Sí, perdón. Dale. ¿Sí? Porque le pedimos el certificado. Ah, sí. Sí, sí. Bien, no hay problema, Sebastián. Hagamos una cosa, ¿ahora estás mejor? Bien, entonces continúa rindiendo los otros. Por ejemplo, el martes que viene rendí el que corresponde, que sería conceptualización, y después ya hablamos nosotros para ver cómo hacemos para que rendas el que te falta, el anterior. Bien, buenísimo. Espero que te recuperes pronto. Se nota que tenés la voz tomada. ¿Ya recuperaste el olfato? Qué suerte, yo todavía estoy a medias todavía con eso.
Sí. Buenísimo, espero que te mejores. Tenés que cuidarte, no puedes descuidarte con nada. Si te tomás frío un día, volvés con todos los síntomas de nuevo, así que tenés cuidado. Bien, bien. Bueno, entonces vas a rendir el martes que viene. Buenísimo, cuídate entonces. Chao, chao.